Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 615 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Padre maravilloso, bueno y misericordioso, recibe toda gloria, toda honra, todo honor y todo imperio por los siglos de los siglos, porque tú eres Dios y solamente tú lo mereces, Señor. Padre, nos acercamos ante tu presencia en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo, Señor, para adorarte, alabarte, bendecirte y agradecerte por nuestra vida, por este nuevo día, por este nuevo fin de semana, Señor, por este libro nuevo que vamos a comenzar a estudiar, Padre, el libro de Ruth, Señor, que la verdad que para nosotras, tus hijas, Señor, es un libro muy querido, muy apreciado, muy amado, Señor, muy leído. Pero Señor, que aunque lo hemos leído muchísimas veces, Padre, te damos gracias porque siempre tienes algo nuevo, algo fresco para que aprendamos, Padre. Así que, mi Dios amado, te damos gracias por lo que nos vas a enseñar esta vez en la lectura y el estudio de este libro, Padre, que sabemos que va a ser mucho, Padre. Estamos tus siervas felices, Señor, de poder estudiar este libro y listas, Padre, para que tú nos hables, Señor, porque nos encanta escucharte, mi Dios amado. Padre, no permitas que sea yo, sino tú por medio de mí, Señor. Que estas mujeres hermosas te escuchen a ti y que no me escuchen a mí, Padre. Líbrame de decir algo que no debo, Señor, que sea solamente tu palabra, mi Dios bendito. Y gracias por las herramientas que nos das, Padre, para poder, Señor, comprender aún más tu palabra, mi Dios amado. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu bondad, por esa misericordia tan grande que tienes para con nosotros, Padre. Gracias por la salvación que nos has dado gratuitamente, Señor. Te amamos, Padre fiel, pero ayúdanos. Síguenos dirigiendo, Señor, en tu camino, Padre, para que cada día nuestro amor por ti crezca aún más y nuestra fe también aumente, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Ruth y vamos a leer los primeros 2 versículos, mujeres hermosas. Ruth, capítulo 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Mujeres hermosas, ayer concluimos con el estudio del libro de Jueces, pero hoy aquí estamos comenzando el estudio del libro de Ruth, el cual, mujeres hermosas, pertenece al libro de los jueces, dado que la historia de Ruth sucedió durante el periodo de los jueces, cuando no tenían rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, dice el Señor, ¿verdad? Nos lo dijo 4 veces en el libro de Ruth, en el libro de Jueces. Amén. En el tiempo, mujeres hermosas, que se escribieron las Sagradas Escrituras, se escribieron en rollos de papiro y de pergamino, no en hojas de papel tal y como la tenemos ahorita delante de nosotras. Amén. Así que la historia de Ruth era una historia escrita en papiro o probablemente en pergamino, junto a las otras historias que estudiamos en el libro de Jueces. Juntas todas esas historias pues formaban el libro de Jueces, pero cuando se acomodan las historias para formar la Biblia que tenemos ahora, pues las personas que se encargaron de hacerlo por voluntad del Señor y por su gracia, pues las acomodaron como las tenemos ahora y pusieron la historia de Ruth aparte, enfrente del libro de los jueces o adelante del libro de los jueces, pero sin la intención de separar esta historia del libro de los jueces. Es por eso que el capítulo 1 que acabamos de leer, el verso 1, comienza aclarándonos diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón tomó a su familia y se fue a Moab, ¿verdad? ¿Por qué separaron, mujeres hermosas, la historia del libro de Jueces? No lo sabemos, la Biblia no nos lo aclara, pero después de haber estudiado el libro de Jueces, mujeres hermosas, y haber visto todas esas cosas feas, horribles, ¿verdad?, que se hicieron en esa época, y que porque se habían apartado del Señor, ¿verdad? Era la consecuencia de haberse apartado del Señor, ¿verdad? Los hijos de Israel.
y cada uno, como dice el Señor, cada uno hacía lo que bien le parecía, pues me atrevo a especular y esperemos en Dios que no esté yo pecando, ¿verdad? Y que Dios me otorgue su perdón si lo estoy haciendo, si estoy equivocada. Pero los últimos 5 versículos de Jueces que fueron vividos al comienzo del libro y que se acomodaron al final como vimos, ¿verdad? Porque si se hubieran escrito al principio, mujeres hermosas, yo pienso que fuesen pocos los que leyeran todo el libro de los Jueces por los hechos tan horribles que sucedieron en esos últimos 5 capítulos. Y es muy probable también que decidieron poner el libro de Ruth aparte, enfrente del libro de Jueces, para que así le dieran como un descanso a nuestra mente y a nuestro corazón, porque pasamos de un tiempo oscuro, de un tiempo feo, a un tiempo hermoso de redención y de amor con este libro de Ruth, mujeres hermosas. Y no solamente para los israelitas, pero también para nosotros, para todos. Así que bendito sea nuestro Dios, mujeres hermosas, porque así lo decidió el Señor y todas sus decisiones son buenas. Amén. Así que aunque este libro, ya sabemos, pertenece al libro de Jueces, pues Dios le plació ponerlo separado enfrente o adelante del libro de los Jueces. Amén. Así que como siempre, mujeres hermosas, que empezamos a estudiar un libro nuevo, les leo la introducción, pues les voy a leer la introducción de este libro de Ruth y enseguida de eso les voy a leer también la introducción al libro en el comentario de Matthew Henry, que me gusta mucho también. Y entonces volvemos a leer los versos 1 y 2 de Ruth para poder explicarlos. Amén. Así que dice la introducción al libro de Ruth en la palabra del Señor. El libro de Ruth lleva el nombre de uno de sus personajes principales, una mujer moabita que perteneció a los antepasados de David y Jesús. Después de leer Jueces, que pinta un cuadro oscuro y triste de Israel, el lector se siente aliviado al encontrarse con Ruth. Aunque es relativamente corto, contiene numerosos ejemplos de bondad, de fe y de paciencia. Era uno de los 5 rollos que debían leerse durante las festividades judías, en particular en la fiesta de las semanas. Circunstancias de la redacción del libro. Número 1. Autor. El Talmud le atribuye la autoría de Ruth a Samuel, pero el libro en sí no sugiere la identidad del escritor. Solo puede especularse al respecto. Su procedencia y fecha deben deducirse de la evidencia interna, el idioma y el estilo, las alusiones históricas y los temas, la genealogía del final y la explicación de costumbres arcaicas exigen una fecha durante o después del reino de David. 1011 años a 971 años antes de Cristo, aunque podría extenderse hasta el final del exilio, cuando nuevamente se tornó apremiante el tema de la inclusión de los gentiles. Número 2. Contexto histórico. La historia de Ruth transcurre en los días que gobernaban los jueces, como nos lo dice el capítulo 1, verso 1. Un periodo de desorden social y religioso, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, como nos lo dice el Señor en Jueces capítulo 17, verso 6. Históricamente, este periodo une la época de la conquista de la tierra bajo el mando de Josué con la asunción al trono del rey David, cuya genealogía concluye el libro. No se conoce a qué periodo exacto de la época de los jueces pertenece, pero comienza con una gran hambre en la tierra que puede haber sido el resultado de la idolatría de Israel. Número 3. Mensaje y propósito. Gracia. Noemí pensó que el juicio del Señor estaba sobre ella por haberse ido de la tierra prometida con su esposo en busca de comida y haber casado a sus hijos con mujeres moabitas en busca de una descendencia. Capítulo 1, verso 21. Subestimó la gracia de Dios. Su nuera, Ruth, la moabita, resultó ser el medio que el Señor Dios utilizó
para satisfacer sus necesidades de alimento y darle una descendencia con el nombre de la familia. El lugar que Ruth escogió para espigar, que parece una cuestión de azar, resultó ser una cita divina con Boaz, el hombre que cumpliría el rol de pariente redentor para Noemí y para Ruth. Este libro tiene dos semejanzas con la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, versos del 11 al 32. La familia de Elimelech se alejó de la tierra donde el Señor había prometido bendecir a su pueblo en busca de abundancia. Sin embargo, el resultado fue que Noemí terminó necesitada y sola. No obstante, el juicio del Señor sobre ella tenía como propósito llevarla de vuelta a su tierra y reemplazar su vacío con una nueva plenitud. Asimismo, el comienzo del libro muestra al pueblo de Dios sometido a las pruebas de los días de los jueces, cuando la desobediencia general condujo a la hambruna, pero en su gracia el Señor proveyó comida a su pueblo hambriento y un rey que satisfaría sus necesidades de liderazgo. Del mismo modo, hay lecciones para nosotros en nuestro caso. También nos hemos alejado del Señor y necesitamos de su gracia y de su misericordia. Número 4. La provisión de Dios. La genealogía de David al final del libro muestra que el Señor obró en esta historia para suplir el rey que necesitaba su pueblo. Aunque la mayoría de las acciones del Señor están encubiertas, hay dos sucesos específicos que se le atribuyen directamente. La provisión de alimento para su pueblo, capítulo 1, verso 6, y la concepción del hijo de Ruth, capítulo 4, verso 13. Así el Señor suplió todas las necesidades. Número 6. Amor inalterable. Ruth demuestra cómo el Señor es fiel al pacto, muchas veces de manera sorprendente y con un pueblo que no lo merecía. En el transcurso de la narración, cada uno de los personajes principales demuestra su extraordinario valor y amor al pacto hebreo. Benevolencia, fidelidad, lealtad es la palabra clave del libro. Capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 20, capítulo 3, verso 10. Son personas cuyo compromiso espiritual se manifiesta claramente en una vida piadosa. El redentor de la familia. Ruth proporciona un gran ejemplo de un familiar que usó su derecho a redimir según la ley judía. Boaz demostró una de las obligaciones de los parientes, casarse con la viuda de un familiar fallecido. Se compara la redención de Boaz que brindó a Ruth con la que Cristo ofreció a los pecadores. Debido a su fidelidad al pacto, Dios proveyó en Cristo Jesús el Redentor que todos necesitamos. Es definitiva la genealogía de David. Se extiende hasta Jesús, que es el verdadero Rey, Mateo 1, versos 5 y 6, y el Redentor en quien su pueblo errante encuentra reposo. En él, a los gentiles también se los incorpora al pueblo de Dios por la fe y se les concede un lugar en la familia de la promesa. Contribución a la Biblia. La fidelidad de Ruth a Noemí y a su Dios, según el pacto, proporcionó un modelo de cómo los que no eran israelitas de sangre podían incorporarse al pueblo de Dios mediante la fe. Si los moabitas que se acercaban al Señor podían ser aceptados, también había esperanza para los otros gentiles, como lo dice Isaías 56, versos 3 al 7. El libro también responde con precisión preguntas que tal vez surgieron con respecto a la legitimidad del linaje davídico, dadas sus raíces moabitas. Estructura. Ruth es una historia encantadora y con un argumento clásico que sigue el modelo crisis, complicación, resolución. El narrador
revela a los lectores lo que hay en la mente de los personajes, quienes son Noemí, Ruth y Boaz. Nos invita a identificarnos con sus ansiedades y alegrías personales y al final a celebrar el paso del vacío y la frustración a la satisfacción y el gozo. Mujeres hermosas, ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry respecto a la introducción, que cita lo siguiente, dice: en este libro encontramos ejemplos excelentes de fe, de piedad, de paciencia, de humildad, de laboriosidad y benignidad en los hechos comunes de la vida. Vemos también el cuidado especial que la providencia de Dios tiene de nuestros intereses más pequeños, alentándonos a confiar plenamente en Él. Podemos ver este libro como una bella, por lo natural, representación de la vida humana, como un detalle curioso de hechos importantes y como parte del plan de redención. Fin de la cita. Mujeres hermosas, vamos a leer nuevamente los versos 1 y 2 de Ruth, que dicen: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry respecto a esos 2 versículos, mujeres hermosas, que cita lo siguiente. Dice: no se puede culpar a Elimelec de falta de cuidado para proveer a su familia, pero no puede justificarse que se fuera a Moab. Ese cambio terminó en el desastre de su familia. Es necio pensar en escapar de la cruz que se pone en nuestro camino para que la tomemos. Cambiar de lugar no es arreglar las cosas. Quienes llevan a la gente joven a malas compañías y los desvían del camino de las ordenanzas bíblicas, aunque piensen que lo hacen por buenas razones y armados contra la tentación, no saben cuál será el final. Fin de la cita. Mujeres hermosas, aquí en este capítulo 1, en el verso 1, hemos leído de nuevo, ¿verdad?, el recordatorio o la aclaración que nuestro Dios nos hace de que esta historia sucedió durante el tiempo de los jueces. Ahora, como ya sabemos, mujeres hermosas, en el tiempo antiguo se acostumbraba a poner nombres con significados, así que vamos a ver, mujeres hermosas, qué significa el nombre del lugar que aquí se menciona y el significado de los nombres de las personas que en estos 2 versículos se mencionan. Amén. Primero nos habla de dónde era el hombre de la historia, de dónde era Elimelec, el padre de los 2 hijos, el esposo de la mujer, y mejor dicho aún, de dónde era toda la familia, ¿verdad? Eran de Belén de Judá. ¿Qué significa Belén, mujeres hermosas? Pues la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Casa de pan. ¿Por qué, mujeres hermosas? Porque Belén era una tierra fructífera, había mucha comida ahí, así que era casa de pan, ¿verdad? Y porque ya Dios había decidido también, mujeres hermosas, que su único hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida, naciera en Belén. Amén. Que lo más seguro que es por esa razón primordial el que le pusieron Belén a esa parte de la tierra prometida. Amén. Y bueno, el esposo se llamaba Elimelec, lo cual significa Dios es rey. La esposa se llamaba Noemí, que significa agradable, de buen carácter. Los hijos se llamaban Malón y Kelión. Malón significa canto o canción y Kelión significa satisfacción. Así que después de conocer el significado de los nombres de cada uno de los miembros de la familia y de la ciudad donde habitaban, y siendo hebreos, pueblo de Dios, pues no nos queda la duda, mujeres hermosas, de que eran una familia feliz. Amén. La Biblia no nos dice exactamente en qué periodo de los jueces se vivió esta historia, pero me imagino o deduzco, mujeres hermosas, que fue
a la mitad de los jueces o casi al final, pero solamente Dios sabe, ¿verdad? Exactamente cuándo fue. Pero ¿por qué pienso eso, mujeres hermosas? Porque el nombre de Elimelec significa Dios es rey, lo cual me lleva a pensar que los padres de Elimelec, cuando vieron que la mayoría del pueblo se apartaron de Dios, ¿verdad? Y se fueron tras los ídolos de Canaán, ¿verdad? Al verse sin Josué y deseando un rey físico y rechazando a Dios como su rey, pues ellos han de haber dicho, nosotros no necesitamos un rey físico, Dios es nuestro rey. Y es por eso que nombran al niño Elimelec, que significa Dios es rey, ¿verdad? Ellos tenían claro que Dios era su rey. Recordemos, mujeres hermosas, que aún cuando un pueblo se corrompe, Dios siempre tiene un remanente. Amén. Y conforme avancemos en nuestro estudio del libro de Ruth, mujeres hermosas, vamos a ver que Noemí también venía de una casa donde había temor de Dios y la habían educado de una manera bien, o sea, con buenos principios, con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Noemí significa agradable, significa de buen carácter, significa que era dulce, era una mujer dulce, mujeres hermosas. Solamente una persona que tiene temor de Dios tiene esas características, ¿verdad? Así que los dos nombraron a sus hijos conforme a sus estilos de vida, mujeres hermosas. Amén. Ellos estaban felizmente casados, agradecidos con Dios de que a pesar de tanta maldad en su pueblo, Dios los había unido en matrimonio, siendo los dos temerosos de Dios, y estaban tan felices que por eso nombraron a su hijo mayor Canción, porque cantaban al Señor por gozo y por alegría, ¿verdad? Y a su segundo hijo lo nombran Satisfacción, porque estaban satisfechos en el Señor. Amén. Y todo esto nos deja ver, mujeres hermosas, que era una familia feliz. Pero con tanta maldad que cometieron los hijos de Israel al apartarse del Señor, pues era obvio que Dios iba a disciplinarlos y mandó una sequía, que pues obviamente sabemos provocó una hambruna. Y en Belén, la casa de pan, pues ya no tenía pan, ¿verdad? Y Elimelec le sucedió, mujeres hermosas, lo que muchas veces nos sucede a nosotros cuando estamos pasando por dificultades. Nos enfocamos en esas dificultades y ya no oramos al Señor. Elimelec se enfocó en la necesidad del pan en lugar de enfocarse en aquel que suple todas las necesidades. Amén. Elimelec había perdido la confianza en el Señor. Mujeres hermosas, es muy fácil confiar en el Señor cuando todo nos va bien, ¿cierto? Cuando no falta nada. Pero qué difícil es confiar en el Señor cuando falta el alimento, cuando no hay trabajo y los hijos están pidiendo de comer. Mujeres hermosas, para Elimelec no era fácil irse, pero tomó esa decisión de irse porque quería darle una mejor vida a su familia. Se le olvidó que lo mejor que podemos tener siempre lo vamos a tener en el Señor. Pero en ese momento él se enfocó en su problema, se enfocó en las circunstancias, no oró al Señor, no confió en el Señor y se fue. Se lleva a su familia y se los lleva a Moab, mujeres hermosas. Imagínense nada más, ¿a dónde se fue a meter? En Moab, mujeres hermosas. Cuando nosotros tomamos decisiones que no están basadas en la voluntad del Señor, cuando nosotros no oramos para tomar decisiones, mujeres hermosas, nos vamos a ir a meter a donde no tenemos que ir a meternos. Él se fue a meter a Moab, lleva a su familia a Moab, cuando Dios ya había ordenado en Deuteronomio 23 que no entraría moabita en su congregación. Si tienen su Biblia, mujeres hermosas, ábranla conmigo en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 23, versos del 3 al 6. Dice la palabra del Señor así. Deuteronomio 23, 3 al 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama,
No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días, para siempre. Amén. ¿Lo ven, mujeres hermosas? Dios no los quería a los moabitas porque, como él mismo dice, cuando su pueblo salió de Egipto, los moabitas, lejos de darles pan y agua, le pagaron a Balaam, que sí se acuerdan, ya estudiamos esa historia, todo eso ya lo hemos visto. Balaam es aquel al que Dios hizo que su burra le hablara, ¿verdad? Y entonces los moabitas habían contratado a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Pero como dice el Señor, él impidió esa maldición y en su lugar profirió bendiciones a su pueblo. Amén. Así es Dios, mujeres hermosas, me encanta, porque él cambia las maldiciones en bendiciones. Amén. Y Elimelec había olvidado ese mandato del Señor, y al hacerlo, al irse a Moab, al olvidar el mandato del Señor, pues fue receptor de la maldición de Moab, lo cual afectó no solamente a él, sino también a sus hijos, y pues también de una manera tremenda a su esposa también, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor y gloria a Dios por ese pero, ¿verdad? Dios convirtió una vez más la maldición en bendición, mujeres hermosas. A Elimelec le fue mal y a sus hijos y obviamente a su mujer, Noemí, pero no porque Dios quisiera, sino porque ellos así lo decidieron. Se fueron a meter a ese lugar a donde Dios había dicho que ellos no entrarían en su congregación. Aunque como fue Elimelec el que decidió, y al ser el jefe de la casa, su esposa pues tenía que obedecerlo, aunque no estuviera de acuerdo con el esposo, tenía que obedecerlo, pues Dios le preserva la vida a la esposa, sabiendo que ella solamente había obedecido a su marido, ¿verdad? Pero bendito sea nuestro Dios, mujeres hermosas, que es experto en cambiar maldiciones por bendiciones. Amén. Alabemos su santo y bendito nombre, porque Él cambió esa maldición en bendición. Amén. Mujeres hermosas, ¿qué aprendemos de estos primeros versículos? Número 1, que aun cuando vivimos en un pueblo lleno de inmoralidad y apartados de Dios, se puede vivir en santidad siendo fieles al Señor, esperando en el Señor su voluntad, ¿verdad? Aquí vemos que Noemí era esposa de Elimelec y los dos eran temerosos de Dios. Aun cuando el pueblo de Israel se había apartado del Señor y hacían cosas inmorales y practicaban mucho la idolatría, como ya estudiamos, el Señor los unió. Amén. Y de ahí vamos a ver eventualmente cómo de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De parte de Noemí. Imagínense nada más, mujeres hermosas. ¿Eso no es fantástico? Gloria a Dios. Amén. Que después de un tiempo tan oscuro y de tanta rebeldía, por la gracia del Señor, el Señor manda un Redentor que no solamente era para su pueblo, sino también para todos los gentiles, empezando por Ruth, la moabita. Amén. Así que, mujer hermosa que me estás escuchando y eres soltera, no pienses que porque estamos en un mundo lleno de pecado, la mayoría está apartada del Señor y se vive mucha idolatría, mucha maldad, pienses que no va a llegar ese hombre bueno para tu vida. Si tú oras al Señor, mujer hermosa, créeme, el Señor va a recompensar tu oración, va a contestar tu oración, va a recompensar tu fe. Porque si oras es porque tienes fe que el Señor te va a dar al hombre que Él tiene preparado para ti. Amén. Así que, mujer hermosa, si en ese tiempo tan feo que se estaba viviendo en el libro de los jueces, en esa época de los jueces, Dios le dio a Abimelec a Noemí y a Noemí le dio a Elimelec, eso quiere decir, mujer hermosa, que Dios tiene un hombre preparado para ti también. Amén. Así que solamente espera en el Señor, no lo busques. Ora al Señor por ese hombre de Dios, temeroso de Dios, amoroso de Dios, hacedor de su palabra, con el cual te vas a casar. Dile, Señor, por favor, no quiero ser yo quien escoja, sino tú. Yo confío, Señor, en tu sabiduría. Tú que pesas los corazones, Señor, permite, mi Dios amado, si en tu voluntad está que yo me case con un hombre, Señor, temeroso de ti, con ese hombre que tú has estado preparando para mí, Señor. Y prepárame a mí para él. Ayúdame a ser, Señor, como Noemí, dulce, agradable, de buen carácter, Señor. Así que, mujer hermosa, créame que si usted ora, el Señor, como le digo, va a contestar su oración y va a traer ese hombre. No importa si lo traiga del otro lado del mundo, Él lo va a traer. Amén. Pero ese hombre también se está guardando para usted. Así que, por favor, créale al Señor y ore desde hoy en adelante por su futuro esposo. Amén. Y bueno, número 2, aprendemos
que no debemos apresurarnos a tomar decisiones, mujeres hermosas, porque a veces esas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, pero también afectan a los nuestros. Así que no nos apresuremos a tomar decisiones, mujeres hermosas. Número 3, aprendemos que debemos esperar en el Señor. No hay nada mejor que esperar en el Señor. ¿Es fácil? No, es bien fácil decirlo, pero ya cuando estamos en la situación nos vemos tentadas a hacer nuestra voluntad. Pero mujeres hermosas, tenemos que orar al Señor. Señor, yo quiero hacer mi voluntad, pero no me dejes, Padre. Si es necesario, disciplíname, pero manténme en tu voluntad, Señor. Cierra puertas si esa no es tu voluntad. Que yo me mude, que yo haga, que yo cualquier cosa sea lo que esté yo pensando, Señor. Ayúdame, Padre fiel. Y si es tu voluntad, entonces abre puertas. Pero yo me quiero guiar por tu voluntad, Señor. Y número 4, mujeres hermosas, aprendemos que Dios es experto en cambiar maldiciones en bendiciones. Amén. Mujeres hermosas, ¿se acuerdan del versículo que hemos leído mientras estudiamos el libro de Jueces? Proverbios, bueno, no lo hemos leído, pero se los he citado, Proverbios 26:2, que dice que la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Amén. Así que mujeres hermosas, si no hay motivo, ninguna maldición llegará a nosotros, porque Dios la va a convertir en bendición. Amén. Así que mujeres hermosas, seamos nosotros canales de bendición para todos aquellos que nos rodean. Dejemos que Dios derrame su lluvia de bendiciones sobre de nosotros, mujeres hermosas. Continuemos estudiando su santa y bendita palabra. Por el día de hoy es todo. Es todo, mujeres hermosas, y espero que sea de gran bendición. Pero si Dios nos presta vida, mujeres hermosas, el lunes aquí estamos de nuevo para continuar con nuestro estudio en este interesante libro de Ruth, que va a ser de gran bendición para nosotras, mujeres hermosas. Así que les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, por la introducción a este libro de Ruth, Señor. Gracias, mi Dios amado, por, Señor, recordarnos, Padre, que tú eres experto en cambiar maldiciones en bendiciones, Padre. Gracias, Señor. Permite que Señor, que tus manos derramen lluvia de bendiciones sobre cada una de nosotras, Señor, para que nosotras también seamos de bendición para aquellos que nos rodean, Padre, comenzando por nuestra familia, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos has recordado que aun cuando vivimos, Señor, en un mundo tan pecador, Señor, tan apartado de ti, Señor, nosotras podemos permanecer en ti, Señor, y ser de testimonio para ellos, Padre. Ayúdanos para que así sea, mi Dios amado. Oh Dios Todopoderoso, Señor, ayúdanos, mi Dios amado, para que podamos, Señor, ser un buen ejemplo, Padre, para los demás, Señor. Danos un carácter como el de Noemí, Padre fiel, por favor. Ayúdanos a ser dulces, apacibles, agradables, mi Dios amado, Señor. Y Padre, ayúdanos a tener esa paz y esa resistencia que tuvo ella, mi Dios amado. Padre poderoso, por favor, Señor. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y un fin de semana muy bendecido, pues ya hoy es viernes, así que si Dios nos presta vida, mujeres hermosas, aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio. Amén.